Buenos días, mi nombre es Rodrigo Rey. Dentro del módulo del paciente con dolor abdominal, hoy vamos a hablar de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Al pie les dejo mi mail para cualquier duda, consulta, comentario, sugerencia que quiera realizar. Bueno, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, junto con la colitis inespecífica, son tres trastornos que se engloban dentro de lo que es enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, tienen en común tratarse de enfermedades inmunomediadas que afectan el intestino en cualquiera de sus porciones, con características diferenciales entre sí. Por un lado, la colitis ulcerosa característicamente provoca rectitis e inflamación del recto con síntomas relacionados como ser pujos, tenesmo y deposiciones con sangre tipo hematoquesia y proctorragia. Y en modo contrario, la enfermedad de Crohn suele afectar el ilion terminal, provocando de este modo una diarrea crónica malabsortiva, aunque como veremos hay diferencias en las formas de presentación y puntos en común y diferenciales entre estas dos entidades, entre las cuales hay que hacer diagnóstico diferencial. Bueno, la colitis ulcerosa, como decíamos, es una enfermedad inmunomediada. Afecta a la mucosa colónica en forma superficial. Se presenta con diarrea, que puede ser con o sin sangre, y síntomas rectales, como decíamos, urgencia, tenesmo rectal y aumento de la frecuencia en las deposiciones. En un tercio de los casos tiene asociaciones, enfermedades asociadas, generalmente artritis, como la forma más común de manifestación extraarticular, y tiene una extensión ascendente, continua y simétrica que inicia invariablemente en la mucosa rectal para ir en forma ascendente afectando distintas partes del colon. La fisiopatología no está del todo clara. Se estipula que hay una respuesta inmune desproporcionada ante un estímulo ambiental, por ejemplo, una alteración en la flora intestinal. Los pacientes que tienen familiares de primer grado con colitis ulcerosa tienen un riesgo 8 veces de desarrollar esta enfermedad respecto a la población general, por lo cual hay algún principio de causa genética que predispone. Se estipula que hay defectos en los genes encargados de proteger la mucosa colónica, observándose disrupción en las uniones estrechas y menor calidad de la mucina en el colon en los pacientes afectados. Esto se traduce en una disrupción de la arquitectura epitelial, presentándose así las bacterias comensales como presentadoras de antígenos que a nivel de las células dendríticas inician la cascada inflamatoria con citoquinas y mediación de linfocitos T que terminan generando el daño mucoso. Aquí vemos un gráfico donde siempre vemos el rol central de los linfocitos T y algunos puntos importantes, el factor de necrosis tumoral, que es sitio de acción de los medicamentos, los anticuerpos monoclonales anti-TNF, como el infliximab. Las manifestaciones clínicas de la colitis ulcerosa incluyen la diarrea, el sangrado rectal. La diarrea puede ser con o sin sangre, pero típicamente tiene sangrado. Aumento de la secreción mucosa, dolor abdominal. Decíamos, la diarrea con sangre es característica y excepcionalmente hay fiebre, que es indicio de enfermedad grave o complicada. El dolor abdominal severo, invalidante, tipo peritoneal, es infrecuente. También es poco frecuente la pérdida de peso, salvo en la enfermedad severa. Lo que sí son frecuentes son los otros síntomas rectales, pujos y tenesmo rectal, porque el recto, como dijimos, está siempre comprometido. Y rara vez hay afectación del ilion. Es decir, cuando en una endoscopía uno observa afectación del recto con un ilion preservado, generalmente habla de colitis ulcerosa. Y tiene, como decíamos, una distribución ascendente, uniforme en toda la mucosa, desde el recto hacia atrás a lo largo del colon. Tiene en algunos pacientes manifestaciones extraintestinales, dijimos, artritis,
sacroileitis, espondilitis anquilosante, afectación del hígado con colangitis esclerosante o hepatitis autoinmune, de los ojos con escleritis y uveitis, y de la piel, eritema nodoso, pioderma gangrenoso. Y además se reporta mayor cantidad de eventos tromboembólicos en estos pacientes, por lo cual los casos graves que permanecen internados es importante recordar la tromboprofilaxis dentro de las indicaciones de rutina. Aquí vemos algunas imágenes, el pioderma gangrenoso, esas úlceras en la piel, la uveitis anterior, la epiescleritis, abajo a la derecha una forma inicial de pioderma gangrenoso, como una pústula violácea, y arriba a la derecha el eritema nodoso. Hay otras causas infecciosas de rectitis importantes de recordar, bacteriana, Shigella, E. coli, enterohemorrágica y enteroinvasiva, Campylobacter, Salmonella, Yersinia, más rara vez tuberculosis, y los parásitos, sobre todo en pacientes que han viajado, han hecho viajes y retornan con estos síntomas. La colitis por citomegalovirus es bastante común, sobre todo en individuos inmunocomprometidos, pero puede aparecer en inmunocompetentes también. Y en pacientes, según los hábitos sexuales, se va a evaluar Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, y también dentro de las virales recordar herpes simplex. El aspecto macroscópico normal de una mucosa colónica con la vascularización conservada es el que vemos en esta primera foto, y luego vemos las úlceras y la alteración de la vasculatura normal que se puede ver en una endoscopía, en una videocolonoscopía en un paciente con colitis ulcerosa. Ahí se ven pseudopólipos, también con úlceras y alteración de la vascularización normal. Comparar la diferencia entre el normal y las alteraciones típicas siempre es útil. Y a nivel microscópico encontramos la alteración del epitelio con abscesos en las criptas, alteración de las criptas y denudación del epitelio. Bueno, para clasificar la colitis ulcerosa tenemos que considerar la localización y extensión de las lesiones, la severidad clínica, la caracterización histológica y el grado de actividad endoscópica. Todo esto permite establecer un pronóstico y así un tratamiento adecuado a cada paciente. La localización y extensión podemos dividir en proctitis cuando afecta a los primeros 20 centímetros del margen anal, proctosigmoiditis cuando se extiende hacia el sigma, 20 o 30 centímetros, colitis izquierda cuando se extiende hasta el ángulo esplénico, colitis extensa cuando va más allá, y pancolitis cuando afecta a todo el colon. Según la severidad, los criterios de Trulov y Witz permiten caracterizar clínicamente por la presencia de 4 a 6 deposiciones, fiebre, frecuencia cardíaca elevada, anemia, eritrosedimentación elevada. Es una forma sencilla de clasificación, pero no tiene en cuenta la extensión endoscópica. La revisión de Oxford agrega hipoalbuminemia como marcador de mal pronóstico. La actividad endoscópica, en cambio, puede evidenciar si la afectación de la mucosa es difusa y continua, desde el recto en sentido proximal, como decíamos antes, y se puede clasificar en leve, moderada, severa o secuelar cuando hay cicatrices. Puede haber disociación, esto es importante tenerlo presente, entre los criterios endoscópicos y la actividad clínica, que obviamente será más prevalente para la hora de tomar decisiones terapéuticas iniciales. La histología tiene también implicancias terapéuticas y se puede observar ausencia de inflamación leve,
con edema y aumento de la vascularización, y la inflamación severa con un infiltrado denso de células inflamatorias, abscesos en las criptas, ulceración del epitelio superficial y exudado purulento. Entonces, ¿cómo llegamos habitualmente al diagnóstico? En un paciente dijimos que se presenta con diarrea y rectitis. En este contexto, dijimos, buscamos causas infecciosas, coprocultivo extendido, serologías virales, serología para virus de la inmunodeficiencia humana. Y por último, estudiaremos un estudio endoscópico con una videocolonoscopía, en la cual tendremos que tomar biopsias, pediremos biopsias escalonadas de las regiones donde hay úlceras y también de tejido sano. Se busca ver mucosa donde haya cambios crónicos con distorsión de las criptas, abscesos e infiltración linfoplasmocitaria de la lámina propia de la mucosa colónica, hallazgos que son característicos de colitis ulcerosa, más la presentación clínica permiten hacer el diagnóstico. Esto es importante tener en cuenta porque no siempre el diagnóstico histológico inicial es definitivo. Una buena proporción de los pacientes que tienen colitis inespecífica en la biopsia inicial y luego evolucionan hacia colitis ulcerosa. Lo mismo ocurre con algunos pacientes que inicialmente se clasifican como enfermedad de Crohn y terminan evolucionando a colitis ulcerosa. Entonces dijimos que el diagnóstico es con clínica, incluye la típica diarrea, presencia de manifestaciones extradigestivas, los antecedentes familiares, y podemos utilizar el dosaje de anticuerpos ANCA-P de tipo IgG contra el citoplasma de los neutrófilos, que tienen una sensibilidad del 58% y especificidad del 93% respectivamente para colitis ulcerosa. Tenemos los criterios endoscópicos y los estudios histológicos y radiológicos para apoyarnos en el diagnóstico. La radiología es importante también. Sirve para evaluar también presencia de complicaciones, como ser el megacolon tóxico con aumento de más de 6 centímetros de colon transverso, como se ve en la imagen de la izquierda, y podemos evidenciar también en la derecha, en la radiografía de tórax, sobre todo de pie, el aire libre en la cavidad abdominal en signo de perforación intestinal que se observa por sobre la imagen entre el hígado y el diafragma, el punto más alto del abdomen. La radiografía con doble contraste también es útil, muestra afectación continua de la mucosa, como dijimos, una granularidad fina, que es indicio de edema de la mucosa, úlceras, y lesiones polipoides, pseudopólipos, que vimos en la endoscopía hace un rato, y se puede ver aumento del espacio retrorectal o presacro, aplanamiento de las válvulas de Houston, que son esas válvulas semilunares que tiene el recto, que se van perdiendo cuando hay inflamación crónica, así como también estrechamiento y acortamiento del colon. Aquí vemos en una imagen de colon por enema doble contraste, ulceraciones extensas de toda la mucosa colónica. Aquí vemos la pérdida de las austras en el colon, en el megacolon, en una colitis ulcerosa crónica. Aquí vemos pseudopólipos que marcan las flechas, y también una estrechez masa distal que por supuesto obliga a descartar la complicación del cáncer colorectal. Acá se ven los finos pólipos, pseudopólipos lineares. Y acá en una tomografía de abdomen, se observa engrosamiento de la mucosa rectosigmoidea, con algo de líquido libre también, que está marcado por la flecha blanca en la imagen.
Esto es un signo inespecífico de rectitis. Obviamente incluimos dentro de esto a la provocada por la colitis ulcerosa. Bueno, como decíamos, los diagnósticos diferenciales para CU, colitis ulcerosa, incluyen, por supuesto, la enfermedad de Crohn, de la cual dijimos algunas palabras, la colitis isquémica, que es aquella provocada por alguna déficit de irrigación del intestino, puede ser por una falla, un shock sistémico en pacientes añosos, por ejemplo, afectados previamente por alguna enfermedad vascular que condiciona isquemia colónica, o por ejemplo en individuos sanos podemos encontrarlo en aquellos que consumen cocaína o drogas simpático-miméticas que pueden provocar isquemia colónica. También la colitis actínica, otras colitis infecciosas, virales, bacterianas virales, ¿no? Y la colitis pseudomembranosa, es importante, no lo había mencionado, aquella asociada por Clostridium difficile, que generalmente se asocia al uso de antibióticos, y bueno, otros tipos que ya hemos mencionado anteriormente. Bueno, el pronóstico será mejor si los síntomas son leves a moderados, es decir, que tiene menos de 6 deposiciones diarias, ausencia de síntomas extraintestinales, sistémicos, como fiebre, pérdida de peso, ausencia de enfermedad severa en la endoscopía, eritro y velocidades de sedimentación glomerular normales o levemente elevados, al igual que la calprotectina en materia fecal, que es otro mediador inflamatorio. La ausencia, decíamos, de manifestaciones extraintestinales, esto se refiere a articulares, hepáticas, etc. Cuando decimos ausencia de síntomas sistémicos nos referimos a fiebre y pérdida de peso, síntomas constitucionales, y también sin manifestaciones extraarticulares, es otro ítem. La edad al diagnóstico mayor de 40 años es algo benigno. La enfermedad se manifiesta en dos picos etarios, pacientes jóvenes de entre 20 y 30 años y pacientes más añosos, más de 60 años. Entre estas dos opciones, la presentación a más avanzada edad tiene mejor pronóstico, y una albuminemia normal también es un buen indicador. Bueno, hablamos algo de las complicaciones de la enfermedad, dijimos el megacolon tóxico, la colitis fulminante, son las dos grandes complicaciones. El megacolon tóxico es esa distensión del colon crónica que puede generar repercusión, sepsis y repercusión del estado general y riesgo de vida para el paciente. Lo mismo que un episodio agudo de colitis fulminante pueden comprometer la integridad de la mucosa y generar una inflamación desencadenando una descompensación del paciente. Las hemorragias con un sangrado importante pueden ocurrir, si bien son poco frecuentes. Así también la estenosis y las fístulas, que dijimos son más características de la enfermedad de Crohn. La malignidad, la transformación a cáncer colorectal, aumenta con la extensión de la evolución y el tiempo de evolución de la enfermedad. ¿Sí? Cuanto más extensión en el colon y mayor tiempo de evolución tiene, mayor riesgo de transformación maligna. Bueno, el megacolon tóxico, decíamos, es la dilatación colónica mayor de 6 centímetros a nivel del transverso, con pérdida de austras, fiebre, taquicardia, fluidos hidreros disminuidos y cambios en el laboratorio como hipocalemia, alcalosis metabólica y leucocitosis. Por supuesto requiere un tratamiento agresivo con internación, manteniendo ayuno, plan de hidratación y la colocación de una sonda nasogástrica de cúbito prono preferencial si se puede optar. Facilita el tránsito intestinal. Control del medio interno, corregir la deshidratación y reponer electrolitos, y administración de corticoides endovenoso, hidrocortisona, dosis de 100 miligramos cada 6 horas
así como también antibióticos, el esquema inicial, metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas, y ciprofloxacina, 500 cada 12, también por vía endovenosa para tratar esta complicación. El control radiológico diario para detectar perforación y obviamente el seguimiento conjunto clínico quirúrgico diario para eventual colectomía en caso de necesidad. Bueno, el tratamiento de los brotes leves a moderados de enfermedad consiste en la utilización tópica local, preferencialmente de mesalazina o sulfasalazina o corticoides. Por lo general se utilizan supositorios para tratar la rectitis hasta 18 centímetros del margen anal en una dosis de 500 miligramos o 1 gramo 1 o 2 veces al día. Esto puede ser inútil si la colitis se extiende más allá, ¿sí? Si se trata de una colitis izquierda o una colitis que llega hasta el ángulo esplénico, podemos requerir los enemas con mesalazina también, 1 gramo 1 o 2 veces por día, o la aplicación de espuma de mesalazina también por vía tópica. Los enemas con corticoides también son útiles y podrían usarse como una alternativa a la mesalazina. En casos de tratar de tener un paciente colitis, pancolitis, extensión más allá del ángulo esplénico, va a requerir el uso de mesalazina por vía oral, dosis de 3 gramos por día. Ante el fracaso del tratamiento tópico o oral con mesalazina, se puede considerar un tratamiento con prednisona a dosis de 40 miligramos día con corticoides sistémicos. Entonces dijimos conceptualmente primero el uso del tratamiento tópico. La mejoría puede tardar en aparecer entre 2 o 4 semanas. ¿Sí? Durante este tiempo se requieren reevaluaciones periódicas para evaluar, escalar el tratamiento en caso de necesidad. Primero dijimos tópico, luego agregar mesalazina 5-asa oral y luego corticoides en caso de necesidad. En caso de colitis extensa, dijimos es necesario combinar de inicio la mesalazina oral y tópico. Es diferente el tratamiento en un brote severo, en el cual ya hablamos de las características clínicas. En esos casos preferimos internar al paciente, utilizar corticoides a dosis de 100 miligramos cada 6 horas endovenoso durante una semana. El uso de corticoides sistémicos provoca una mejoría un poco más pronta, entre 2 o 3 días. Y después usamos un mantenimiento con aminosalicilatos vía oral. El fracaso de esta indicación requiere utilizar fármacos un poco más agresivos como el infliximab. Entonces debemos escalar el tratamiento, dijimos, cuando no hay respuesta con corticoides inicial. Si esto así no sucede o el paciente empeora, hay que considerar la opción quirúrgica, sobre todo si el paciente viene de fracasar a una primera dosis de infliximab y fracasa a una segunda dosis con 10 miligramos kilos en lugar de la primera, que eran 5 miligramos kilos. El tratamiento en ese caso es quirúrgico, es la colectomía total con la confección de un pouch ilioanal como tratamiento quirúrgico definitivo de la colitis ulcerosa. Como alternativa al infliximab podemos usar ciclosporina a dosis de 2 a 4 miligramos kilo día y dijimos la indicación de colectomía cuando hay fracaso con corticoides más infliximab o ciclosporina, según la opción del biológico que elijamos para tratar paciente resistente a corticoides. También el paciente puede requerir la colectomía total en caso de urgencia, por ejemplo, una perforación intestinal, dijimos antes la hematoquesia, el sangrado masivo con compromiso hemodinámico o el megacolon tóxico. Se define como corticorefractariedad la falta de respuesta, no mejoría de los índices de actividad, tras el tratamiento con
corticoides endovenosos, que aparece hasta en un 30% de los pacientes, obligando a utilizar los biológicos, como decíamos, y la corticodependencia es aquellos pacientes que requieren repetir tratamiento con esteroides 2 veces en los primeros 6 meses o 3 veces en un año. Entonces, el tratamiento de mantenimiento con mesalazina eh, es el indicado. En aquellos pacientes que son corticodependientes se puede usar mesalazina sumado a inmunosupresores o anti-TNF. Y en los córticos refractarios dijimos el infliximab y se puede utilizar azatioprina en combinación. En general, para el tratamiento de mantenimiento en colitis ulcerosa, lo que se usa es un régimen similar al que logró remisión. Por ejemplo, en pancolitis que remite con mesalazina oral, se mantiene la mesalazina oral y después se desciende la dosis paulatinamente. Y lo mismo en aquel caso que tiene rectitis, responde a enemas, se mantiene los enemas según tolerancia del paciente diariamente o en días alternos o en algunas veces a la semana. Y bueno, lo que se requiere durante las remisiones es un monitoreo clínico y endoscópico cada 6 a 12 meses eh, a cargo del médico, según un criterio médico. Los pacientes que no requieren mantenimiento son los que tienen una proctitis ulcerosa limitada al recto y menos de una recaída por año, que tienen buena respuesta al tratamiento local. Esos no requieren mantenimiento. El screening del cáncer colorectal es, bueno, para colitis ulcerosa se recomienda, eh, se dice que, perdón, en las últimas revisiones, el riesgo general globalmente entre todos los pacientes con colitis ulcerosa puede ser comparable a la población general, pero si tomamos los pacientes que tienen mayor extensión y mayor índice de actividad de enfermedad, sí tienen mayor riesgo y por lo tanto la vigilancia epidemiológica del cáncer colorectal inicia 10 años luego del inicio de síntomas eh, y luego se hace controles anuales. Bueno, entonces dijimos que es más común la colitis ulcerosa en países desarrollados, afecta a 1 de cada 200 personas en esta población. Normalmente se presenta en adultos jóvenes, aunque tiene un pico, segundo pico en edad adulta. La mayoría de los pacientes tienen una expectativa de vida normal y el tratamiento con mesalazina, ¿no? Los 5 aminosalicilatos y las tiopurinas es efectivo en prevenir recaídas. La vigilancia endoscópica es recomendada sobre todo en algún grupo de pacientes y la densitometría ósea para aquellos que requieren cursos repetidos de esteroides para detectar osteoporosis. Las drogas para tratar colitis ulcerosa, la mayoría son seguras en el embarazo. Y bueno, estas son unas recomendaciones para comentar a los pacientes. Bueno, en contraposición a la colitis ulcerosa tenemos la enfermedad de Crohn, que es otra enfermedad inflamatoria intestinal, pero en este caso se trata de un proceso transmural, granulomatoso y cicatrizante desde el inicio. Puede afectar cualquier área del tracto digestivo, el tracto gastrointestinal, en forma característica discontinua y asimétrica. La inflamación es transmural, ¿sí? Afecta toda la pared intestinal y puede llevar a la fibrosis, estenosis y obstrucción. Cuando compromete la serosa también pueden producirse microperforaciones y úlceras y fístulas. Los síntomas cardinales son el dolor abdominal, decíamos la diarrea acuosa, la pérdida de peso y la astenia. Tiene formas clásicas de presentación, la inflamatoria, donde predomina la inflamación y las úlceras, la estenosante, donde hay fibrosis, con estrechamiento de la luz intestinal y síndromes oclusivos, y la fistulizante, donde predomina la aparición de fístulas a órganos vecinos, o con la piel.
La localización de la enfermedad de Crohn es principalmente en el intestino delgado, el ilion distal preferentemente afectado, y la mayoría de los casos tienen ileitis exclusivamente. Algunos tienen compromiso de ilion y colon, otros enfermedad limitada al colon, conocida como colitis de Crohn, y algunos tienen enfermedad perianal, otros compromiso gastroduodenal, es decir, del tubo digestivo superior, y algunos del esófago. La presentación puede tener síntomas agudos o crónicos, lo cual puede confundir, pero típicamente hay dolor abdominal, diarrea, astenia y pérdida de peso de larga data. Entraríamos dentro del estudio de un paciente con diarrea crónica. El dolor cólico, frecuente en región umbilical y fosa ilíaca derecha, puede representar la ileitis típica, ¿sí? Y cuando hay estrecheces y distensión, el síndrome oclusivo intestinal puede aparecer con un dolor más intenso, vómitos, etc. La diarrea es intermitente pero persistente, ¿sí? Comúnmente sin sangre. La asociación con otras manifestaciones extraintestinales, en el caso de un paciente con diarrea crónica intermitente, orienta al diagnóstico de enfermedad de Crohn. Y por lo general es causada esta diarrea por inflamación extensa del intestino delgado y mala absorción por afectación del ilio. Así que hay una causa multifactorial para la diarrea, es decir, mala absorción e inflamación de la mucosa con eliminación de líquido de esa mucosa afectada, más mala absorción por la afectación ileal. Los síntomas sistémicos, astenia, fiebre y la pérdida de peso también son síntomas cardinales de la enfermedad, y dijimos que las complicaciones de la inflamación transmural, fístulas, abscesos y la enfermedad perianal aparecen frecuentemente. Los otros síntomas gastrointestinales, es decir, la afectación oral con úlceras aftosas, del esófago con odinofagia y disfagia, y la enfermedad gastroduodenal, indistinguible de la enfermedad ulcerosa péptica, también pueden ser la clínica de presentación. Y la afectación, dijimos, extraintestinal, así como en colitis ulcerosa, también existe para enfermedad de Crohn. Por supuesto, como varía la clínica, varían los diagnósticos diferenciales, y es así que generalmente asociado a síntomas agudos, primero deberemos descartar el compromiso infeccioso por bacterias, enterobacterias, clostridium, parásitos, tuberculosis. Dentro del diagnóstico diferencial con la colitis ulcerosa, habíamos mencionado que lo que debe hacer pensar en una enfermedad de Crohn es el compromiso del intestino delgado, preferencialmente, la mucosa rectal normal, las deposiciones sin sangre, la presencia de enfermedad perianal, con las fístulas y abscesos, y la característica de distribución focal y segmentaria de la enfermedad de Crohn. El diagnóstico diferencial con enfermedad celíaca hace hincapié en la dieta libre de gluten y las serologías con los anticuerpos transglutaminasa positivos, por ejemplo, que son distintivos de esta enfermedad, así como también varía con la dieta la intolerancia a la lactosa. El colon irritable, por supuesto, el dolor abdominal y diarrea están presentes, pero no hay alteraciones del laboratorio ni otras manifestaciones que hagan pensar en una enfermedad sistémica. Y bueno, entre los estudios complementarios, por supuesto, buscaremos una endoscopía que abarque el ilion distal, la iliocolonoscopía, un laboratorio y el estudio radiológico. En la iliocolonoscopía es necesaria la canulación del ilion para valorar la mucosa y tomar biopsias escalonadas de la mucosa afectada y de la sana también. El recto debería estar respetado, ¿sí? Siendo el segmento colónico más afectado el ciego y el colon ascendente, en caso de que haya compromiso colónico. Entonces suele haber áreas parcheadas con áreas sanas y otras afectadas durante la endoscopía. La toma de biopsias dijimos, abarcar las zonas afectadas y sanas,
Y en la histología, la afectación típica es transmural, con predominio de infiltrado inflamatorio mononuclear y decíamos distorsión focal de la arquitectura criptal. Diferencia de estas claras respecto a la colitis ulcerosa, que dijimos que es una afectación superficial, ¿sí? Y acá vemos en cambio presencia de folículos linfoides prominentes y fisuras. Otro hallazgo característico son los granulomas en la enfermedad de Crohn y que no están presentes en otras formas de afectación intestinal. En casos dudosos, donde todas estas características distintivas se entrelazan y no podemos determinar si se trata de un Crohn o una colitis ulcerosa, es útil realizar una endoscopía del tubo digestivo superior, porque allí, hasta el 40% de los casos, incluso de mucosa sana, se observan granulomas. Esta es la razón para indicar una gastroscopía junto con la ileocolonoscopía para diferenciar con colitis ulcerosa. En el aspecto macroscópico de la enfermedad de Crohn vemos acá una úlcera aftoide en el ilion terminal. Aquí vemos una úlcera en sacabocados. La úlcera aftoide es esa úlcera inicial. Esta es una úlcera más grande. Y acá vemos el patrón en empedrado típico de enfermedad de Crohn, que se debe a la combinación de úlceras con edema de otras áreas de la mucosa, entonces se ven esos como un empedrado. Y acá se ve una estenosis ileal. Dijimos que las estrecheces son típicas de esta enfermedad. Y el aspecto microscópico, lo que decíamos, la afectación transmural, el infiltrado inflamatorio mononuclear, la distorsión de las criptas y la presencia de granulomas. Otra vez los granulomas. Y dentro de la radiología, el signo clásico de la enfermedad de Crohn en el tránsito varitado, se ve un afinamiento del ilion terminal y la estenosis de la luz. Parece una cuerda que está pendiendo allí y se distancia del resto de las vísceras, no porque esté péndula, sino porque alrededor el estroma y todos los tejidos conectivos que rodean a la víscera están inflamados, separándolos del edema, por lo cual el ilion distal queda alejado de todo el resto de las vísceras, con esa imagen característica. Bueno, entonces decíamos que luego del diagnóstico endoscópico deberíamos buscar qué extensión tiene la enfermedad de Crohn. Para eso podemos usar una enteroresonancia, una resonancia magnética del intestino que busca su mayor utilidad en los casos de larga data, enfermedad inflamatoria intestinal de Crohn de larga data, y permite identificar las alteraciones parietales como el engrosamiento de la pared del intestino delgado, típico en el ilion, así como también la presencia de estenosis, fístulas y abscesos que son fácilmente detectables por este medio. Por su parte, la endocápsula está presente desde hace unos años, hace 20 años, del año 2001 puntualmente, y lo que permite es, mediante la ingestión de una cápsula con una videocámara, identificar la extensión en casos más iniciales, en los que la resonancia aporta poca información en cuanto a la extensión de enfermedad. La endocápsula está contraindicada en los casos de estenosis, porque podría retenerse la cápsula y obligar a una cirugía de urgencia. Aquí vemos en una enteroresonancia el engrosamiento de la pared del ilion, que se marca con flechas. Y esta es una videocámara en una enfermedad de Crohn, que muestra las úlceras en el intestino delgado. Bueno, el tratamiento para la enfermedad de Crohn leve a moderada en pacientes con bajo riesgo. Esto es aquellos que tienen úlceras superficiales en la ileocolonoscopía, compromiso limitado al ilion o al colon, jóvenes, quiero decir mayor de 30 años en el inicio, es decir, dentro del grupo que empieza más tarde a tener enfermedad,
sin complicaciones perianales, sin antecedentes de resección intestinal y ausencia de enfermedad estenosante, estos pacientes pueden ser tratados inicialmente como una enfermedad de Crohn leve. En caso de que tengan síntomas de afectación ileal limitada o del colon proximal limitada, el tratamiento debe hacerse, como indica la rama izquierda de este algoritmo, con budesonide de liberación ileal, es un comprimido de 9 miligramos durante 8 semanas. Bien, y si hay un fracaso de ese tratamiento inicial, lo que podemos hacer es de indicar un tratamiento con tiopurinas, ¿sí? Puntualmente 6-mercaptopurina, y buscar suplementar el efecto inmunomodulador de los corticoides. Bien. Por otro lado, del lado derecho de este algoritmo, si el paciente tiene enfermedad difusa del colon, requiere corticoides sistémicos a dosis de 40 miligramos de prednisona por día. Bien. Y del mismo modo, si falla el corticoide, pensamos en utilizar inmunomoduladores como tiopurinas. En los casos con enfermedad de Crohn grave, ¿sí? Dijimos, acá hay un error, el diagnóstico es menor de 30 años de edad, es decir, pacientes más jóvenes. Historia reciente de tabaquismo activo, el tabaquismo es un factor de riesgo para enfermedad más grave en enfermedad de Crohn, no así en colitis ulcerosa. PCR en sangre o calprotectina en materia fecal elevadas, úlceras profundas en las colonoscopías, segmentos extensos de compromiso del delgado y grueso, enfermedad perianal, manifestaciones extraintestinales, antecedentes de resección o pacientes que han fracasado a corticoides. Hablamos de enfermedad de Crohn grave, y el tratamiento allí de inducción incluye el uso combinado de tiopurinas con antifactor de necrosis tumoral como el infliximab. El corticoide, en este caso sistémico, prednisona, puede ser usado como puente para el alivio hasta que surja el efecto de las tiopurinas y el anti-TNF. Como hemos dicho, estos demoran en semanas en actuar. Y en caso de tener compromiso, una pancolitis, preferimos la prednisona oral, mientras que en caso de enfermedad limitada del ilio y colon proximal, budesonide de liberación ileal por vía oral. Bueno, ahí están las dosis del anti-TNF y de la azatioprina o 6-mercaptopurina. La 6-mercaptopurina es un metabolito de azatioprina, por lo tanto solo varían en las dosis. Y como decíamos, el efecto es retardado, el efecto de los inmunomoduladores, por lo cual el puente con corticoides en el tratamiento de la enfermedad de Crohn grave suele ser útil para el alivio sintomático. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos hasta ahora, ¿no? Los marcadores de gravedad en la enfermedad de Crohn, que son clínicos, de laboratorio y radiológicos, y por supuesto, además de este tratamiento de inducción para los casos de enfermedad de Crohn según gravedad, tenemos que considerar que aparte, sin estar referidos en esta clase, están los tratamientos de mantenimiento para enfermedad de Crohn también, así como en colitis ulcerosa. No quería extenderme demasiado en eso, y también dejarles dos palabras respecto a bueno, las otras complicaciones que pueden requerir abordaje agudo, enfermedad de Crohn, como ser las microperforaciones, ¿sí? Y las complicaciones infecciosas, las fístulas, los abscesos, que requieren también abordaje con antibióticos y un control multidisciplinario que incluye un equipo quirúrgico para el caso de tener que realizar resecciones de segmentos intestinales o desmantelar fístulas. Por lo general tienen un pronóstico desfavorable. Bueno, hasta aquí llegamos hoy y espero haberle
sido de utilidad, bueno, recuerden que pueden contactarme por mail para cualquier duda. Un saludo y estamos en contacto.